Hola, bienvenidos al curso Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 4, características del amplificador operacional real. Hemos visto en clases anteriores que los amplificadores reales tienen ciertas características de impedancia de entrada, ganancia, impedancia de salida. Pero para poder modelarlos, nosotros consideramos que estas características son ideales, es decir, si la ganancia es muy alta, nosotros consideramos que es infinito. La impedancia de entrada lo mismo, la impedancia de salida consideramos que es muy baja y por lo tanto la hacemos cero. En la clase de hoy vamos a analizar qué es lo que realmente pasa cuando consideramos las características reales de un operacional. Para eso vamos a partir con la ganancia. Ya algo de esto habíamos visto al principio del curso. Para analizar el efecto de la ganancia, vamos a considerar un amplificador inversor como el que se muestra en esta figura, en donde el voltaje de salida entonces está dado por la ganancia multiplicado por la diferencia de voltajes. Tenemos el voltaje positivo es 0 porque está conectado a tierra, el voltaje negativo tiene esta expresión porque el voltaje está en el punto medio. Si utilizamos estas tres ecuaciones, podemos llegar al voltaje de salida que está dado por menos RF partido por RA más este término que tenemos acá, que es RA más RF, dividido por la ganancia. Para ver el efecto de la ganancia, entonces vamos a considerar que la resistencia RA y RF son iguales y son iguales a 10 kΩ. En esta condición, si la ganancia es infinita, es decir, si estamos trabajando con un operacional ideal, este término se va a hacer cero y por lo tanto el voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de entrada. Eso es un inversor con ganancia unitaria. ¿Qué pasa ahora si la ganancia no es infinita, sino que es del orden de 100.000? Que es la ganancia típica de los amplificadores operacionales de gama baja. En ese caso tenemos el voltaje de salida, si ocupamos esta ecuación de acá arriba, tendría esta expresión y nos da que es menos 0.99998 voltaje Vin. Es decir, tenemos una diferencia con respecto al original recién en el quinto decimal. Si calculamos el voltaje de entrada, ¿cierto? El diferencial de voltaje, podemos llegar a esta expresión donde vemos que ese diferencial de voltaje es aproximadamente 10 microvolt por cada volt de entrada que hay. Es decir, es pequeño, 10 microvolt, comparado con los 10 volts que usualmente operan, o entre 1 y 10 volts que operan los voltajes de entrada. ¿Qué pasa ahora si la ganancia es más grande, es del orden de 1.000.000, que son los operacionales de gama media alta? En este caso tenemos esta expresión de acá abajo. Ustedes pueden ver que el término que está relacionado con la ganancia se reduce 10 veces y el voltaje de salida entonces tiene esta expresión con respecto al voltaje de entrada. En este caso tenemos 5 9 y un 8, es decir, el 8 recién aparece una diferencia en el sexto decimal. Si vemos el voltaje diferencial, que es el voltaje que está entre Vp y Vn, que es el que nosotros consideramos como un cortocircuito virtual, en realidad está del orden de 1 microvolt por por cada volt de entrada. 10 veces más pequeño que el anterior. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que aunque la ganancia no sea infinita, cuando tenemos una ganancia finita, si esta es suficientemente alta, de 100.000 hacia arriba, el efecto no es apreciable en el voltaje de salida. ¿Por qué? Porque estamos hablando del orden de los microvolts cuando estamos trabajando con voltajes del orden de los volts o de las decenas de volts. Y por otro lado, que mientras más alta es la ganancia, mejor se aprecia el efecto del cortocircuito virtual, porque el voltaje diferencial es más pequeño. En este caso recuerden que es 10 microvolt por voltaje de entrada y este es 1 microvolt aproximadamente por voltaje de entrada, por cada volt de entrada. Por lo tanto, podemos considerar el hacer la consideración de un amplificador operacional ideal, en el caso de la ganancia, está justificada. Los errores están solamente en el quinto o sexto decimal. Veamos ahora la etapa de entrada. ¿Qué pasa con la impedancia de entrada y con la corriente de entrada? En este punto pueden ver aquí que dependiendo de la tecnología de los amplificadores operacionales es el valor de impedancia de entrada que tiene. La tecnología bipolar es del orden de 1 mega, pero actualmente casi no hay operacionales que funcionen con la entrada en forma bipolar. Las entradas de los amplificadores, la gran mayoría de los amplificadores que ustedes van a tienen acceso en el mercado son de tipo FET en la etapa de entrada y por lo tanto tienen órdenes de magnitudes de los giga a ohms hasta los tera ohms.
Y por lo tanto las corrientes de entrada, pues, como pueden ver acá, están en el orden de los nanofaradios o pico, perdón, nanoamperes o picoamperes. Bien, ¿cómo analizamos la resistencia de entrada? Bueno, agregamos al modelo de nuestro amplificador operacional, ¿cierto? Nuestro amplificador inversor, agregamos la resistencia de entrada como una resistencia entre el pin positivo y negativo. Por lo tanto, va a hacerse con una corriente IN, que es la negada de IP. ¿Cómo resolvemos este sistema? Bueno, hacemos la ecuación de corriente de Kirchhoff en este nodo y podemos ver que tenemos voltaje entrada menos Vn, voltaje salida menos Vn, voltaje Vp menos Vn, dividido cada uno por su respectiva resistencia, y además tenemos el término de voltaje salida en la ganancia por Vp menos Vn. Podemos calcular el voltaje Vn y podemos calcular el voltaje de salida. Este voltaje de salida pueden ver que tiene características que ya habíamos visto en el amplificador, en la ecuación anterior, es decir, RF arriba, RA en el denominador, y también tenemos el término RF más RA partido por A, ya que sabemos que ese término va a tender a cero cuando la ganancia tiende a infinito. Pero además aparece el término de la resistencia de entrada. Y este término está, por una parte, dividido por RA, perdón, por la ganancia A, lo cual quiere decir que si le consideramos la ganancia A igual a infinito, ese término también se va a hacer cero, pero además la resistencia de entrada está en el denominador. Es decir, si esta resistencia de entrada es muy grande, este término va a ser más pequeño aún. De hecho, si consideramos el mismo ejemplo anterior, en donde RA y RU es igual a RF, y son 10 kilos cada una de ellas, y consideramos la ganancia infinita, nos va a dar menos, que el voltaje de salida es menos 20. ¿Por qué? Porque estos dos términos se van a ir a cero. Pero si consideramos que la ganancia es finita y la resistencia de entrada es de 1 mega, o sea, estamos considerando un BJT, una entrada de transistor bipolar, tenemos que el voltaje de salida está dado por esta expresión, donde aquí aparece el 0,2 dado por el RF más RA partido por A, y recién aquí aparece el término que está relacionado con la resistencia de entrada. Como pueden ver es 0,001, lo cual es muy despreciable con respecto a los 10 kilos, que es la resistencia que está sumando acá. De hecho, el voltaje de entrada, como pueden ver, es 0,999799920. Exacta, casi el mismo voltaje, tiene un 0,1 microvolt de diferencia considerando la corriente de entrada o no, la resistencia de entrada, o no considerando la resistencia de entrada. Por lo tanto, podemos ver que el efecto de la impedancia de entrada en el voltaje de salida se puede despreciar, al igual que pasó con la ganancia finita, ¿no? Pero sí es importante de que para que el amplificador pueda ser modelado como una impedancia infinita, es decir, la corriente IN o IP puedan ser consideradas ceros, esta corriente tiene que ser mucho más pequeña que las corrientes IA e IF. Eso quiere decir que las resistencias RA y RF tienen que ser diseñadas de tal forma de que la corriente IA e IF sea varios órdenes de magnitud más grande que IM, IN e IP. Eso quiere decir que recuerden que la resistencia de entrada de los amplificadores operacionales ahora está en el orden de 1 giga. Eso quiere decir que las resistencias externas, RF y RA, que se tienen que utilizar acá, pueden llegar hasta el orden de 1 mega. De esta forma, la proporción entre IA, IF e IN es de cerca de 1 a 1000. Y se puede despreciar efectivamente que no hay corriente circulando por IN. Por último, vamos a ver el efecto de la impedancia de salida, la etapa de salida del amplificador. Para modelar esto vamos a considerar que no hay resistencia de entrada, tenemos un amplificador negador, pero lo que vamos a hacer es considerar adicionalmente una resistencia de salida que está entre el voltaje que realmente se mide en el terminal del amplificador y el voltaje amplificado, que es A por VD. Entonces, para solucionar esto, para encontrar las ecuaciones del voltaje de salida, tenemos que plantear las ecuaciones de Kirchhoff en el nodo inversor, que nos darían estas ecuaciones que tenemos acá arriba, y plantear las ecuaciones de Kirchhoff en el nodo de la salida, que nos dan las ecuaciones que tenemos acá. Acá fíjense que aparece el voltaje de salida, el voltaje generado, ¿cierto? A por VD, que sería Vp menos Vn, y la corriente de la carga. O sea, en este caso también depende de la corriente de la carga.
Utilizando estas dos ecuaciones, y por supuesto podemos calcular cuál es el voltaje de salida y nos queda esta expresión que tenemos acá. ¿Ya? Pueden ver que es más compleja que en el caso de las dos anteriores, en el caso de la ganancia y en el caso de la resistencia de entrada, pero también pueden notar lo siguiente, pueden notar que el término R0 partido por A aparece en varios de los términos dentro de la ecuación. Ese término, el R0, usualmente es pequeño, es del orden de 50 ohm hasta 1 kilo ohms en el caso de los amplificadores de menor potencia, y la ganancia usualmente es grande, como ya vimos, es de orden de 100.000 hasta 1.000.000, incluso un poco más. Eso quiere decir que este término va a ser muy pequeño, del orden, en el caso más alto, sería en el orden de 1 centésimo. Por lo tanto, si calculamos, por ejemplo, si calculamos por una ganancia igual a infinito, todos estos términos se van a hacer cero. Por lo tanto, se van a cancelar y nos va a quedar que el voltaje de salida es menos Vin. Para un amplificador operacional con ganancia infinita, la resistencia de salida no tendría efecto. Pero si consideramos que la ganancia es finita, por ejemplo 100.000, nos queda que el voltaje de salida tiene esta expresión. Y esta expresión depende de dos variables. Depende del voltaje de entrada, en donde tenemos en este caso 4,9 y un 78, muy cercano al valor original, y también bastante despreciable con respecto al 1, ¿cierto? Tenemos un error recién en el quinto decimal, y acá tenemos el término que depende de la corriente de la carga. Pueden ver que este término, con estos valores que calculamos acá arriba, este término es del orden de 50 veces más pequeño que el término asociado al voltaje. Además, si consideran que la corriente de carga, es decir, la corriente que puede entregar este amplificador, usualmente está en el orden de los miliamperes, mientras que los voltajes están en el orden de las volts, pueden ver que esto, en realidad este término, es del orden de 10.000 veces más pequeño que este de acá. Por lo tanto, en este caso, también podemos despreciar el término, el efecto de la impedancia de salida en el voltaje de salida. Si el voltaje de salida se va a mantener constante dentro del rango en el cual la corriente de salida puede operar. No va a haber un efecto apreciable en él. Pero sí va a haber un efecto en el voltaje de salida, cuando nos pasemos de la corriente máxima. ¿Por qué? Bueno, primero veamos lo siguiente. El voltaje de salida usualmente está restringido al voltaje de alimentación, ¿ya? Es decir, este punto de salida que tenemos acá, si recuerdan, este es el circuito que está a la salida del amplificador, puede conectarse a VSC positivo o a VSC negativo, que es el punto de acá abajo. Por lo tanto, si lo operamos el amplificador, podría llegar como máximo, como voltaje de salida máximo, a VCC y mínimo a menos VCC. Eso es en forma ideal, puede saturarse a uno de los voltajes de polarización. En la realidad no sucede eso. ¿Por qué? Porque en la realidad, fíjense que ustedes tienen aquí el Q14 y el Q20, que son dos transistores. Por lo tanto, aunque este se sature, el voltaje de la salida nunca va a llegar al voltaje VCC, porque va a estar el voltaje de caída aquí, el de saturación. Lo mismo para el voltaje negativo. Por lo tanto, en la práctica, y dependiendo del tipo de transistor que yo use aquí, esa saturación ocurre entre 0,1 volt y 1,5 volt antes del voltaje de polarización. ¿Ya? Lo típico es que en el amplificador operacional del 741 el voltaje de salida es 1 volt más pequeño que el voltaje VCC, y por lo tanto podemos llegar, si lo alimentamos con más o menos 12 volts, podríamos llegar hasta más o menos 11 volts, que es lo que vimos en la simulación de la clase anterior. Ahora bien, ¿cuál es la implicancia de esto? ¿O cuándo se vuelve relevante? Cuando trabajamos con resistencias muy pequeñas. Por ejemplo, consideremos que el voltaje VCC es 12 volts, por lo tanto estoy alimentando este operacional con más o menos 12 volts. Y las resistencias RA y RF, son de 100 ohm. Supongamos que no hay carga en la salida, entonces puedo calcular las corrientes. IA, por ejemplo, sería Bin menos Bn, y Bn es 0, por lo tanto sería simplemente Bin dividido por RA. Y esa resistencia, como tengo 12 volt y 100 ohm, eso me da 120 mA.
Como la corriente IA va a ser igual a la corriente IF, acá también tengo 120 miliamperes, y como no tengo corriente de salida, eso quiere decir que el amplificador tiene que generar 120 miliamperes. Pero, ¿qué sucedería si es que la limitación de corriente de máxima del amplificador operacional es solamente de 20 miliamperes? En esa condición, la protección de sobrecorriente interna al amplificador operacional se va a activar y va a hacer que el voltaje de salida caiga a cero o a un valor pequeño. ¿Ya? Eso sucede porque estoy pidiendo, debido a la resistencia que estoy usando, que son muy pequeñas, solamente de 100 ohm, estoy tratando de sacar más corriente que el amplificador operacional es posible que me dé, y eso que no estoy considerando corriente en la carga. Por lo tanto, la corriente de salida máxima determina los valores de resistencia que yo tengo que usar. Estas resistencias tienen que diseñarse de tal forma de que, en el peor caso, la corriente que me entrega el operacional se mantenga bajo el límite máximo de corriente. Usualmente eso es mayor a un kilo ohm. En este caso, si usáramos un kilo ohm, nos daría 12 miliamperes y estamos bajo de los 20 miliamperes. Bien, como pudieron ver en la clase de hoy, vimos algunas de las características del amplificador real. Y también pudimos ver que muchas de ellas, debido a que la ganancia es muy alta, no tienen efecto sobre el voltaje de salida. La ganancia, la impedancia de entrada, la impedancia de salida no tiene efecto sobre el voltaje de salida. Pero sí tiene efecto sobre la resistencia, sobre el límite o el rango de resistencias que yo puedo usar para configurar el circuito del amplificador operacional. Tengo que tener una resistencia que sea suficientemente pequeña para que las corrientes de entrada del amplificador operacional puedan despreciarse con respecto a las corrientes del circuito, y por otro lado, esas resistencias tienen que ser suficientemente grandes para que no consuman más corriente que la límite del amplificador operacional. Por lo tanto, eso me da un límite máximo y un límite mínimo de resistencias que yo puedo utilizar. En las próximas clases vamos a analizar el resto de las características del amplificador, la ganancia de modo común. Para analizar esa característica necesitamos conocer el amplificador diferencial y las características dinámicas de ancho de banda y slew rate, que las vamos a ver más adelante también. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.